Hola amantes de las historias, volvemos con este club de lectura. Como saben, estamos haciendo un especial de Halloween leyendo relatos de terror y hoy voy a leer un autor que nunca leí, que no conozco. Este libro, Cuentos de mucho miedo, lo saqué de la biblioteca, tiene un par de relatos de terror de diferentes autores y me llamó muchísimo la atención. Miren la ilustración que tiene ahí. Y bueno, se llama, como habrán visto en el título, El Monte de las Ánimas. Y lo escribió Gustavo Adolfo Bécquer. Vamos con la lectura. La noche de los difuntos me despertó a no sé qué hora el sonido de las campanas. Su tañido, monótono y eterno, me trajo a la memoria esta narración que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Ya la oí en el mismo lugar en donde aconteció y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que sea, ahí va. Esto tiene un par de capítulos. Es muy cortito el relato, pero está dividido por capítulos. Capítulo 1. Aten los perros, hagan la señal de los cuernos de caza para que todos se reúnan y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de todos los santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Si fuera otro día, no dejaría yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a hacer sonar su campana en la capilla del monte. ¿Es esa capilla ruinosa? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras todo lo que sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu caballo, yo también pondré el mío al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia. Los servidores se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hijos, Beatriz y Alonso, que precedían a la comitiva a bastante distancia. Ese monte que hoy llaman de las Ánimas pertenecía a los templarios, que eran guerreros y religiosos a la vez. Habiendo liberado a Soria de la dominación de los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo de este modo un importante agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran sabido defenderla solos como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban casa abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos decidieron organizar una gran cacería en el coto, a pesar de las prohibiciones de los clérigos con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Se corrió la voz del reto, y nada pudo detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño por impedirlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras, antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres, y los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado. Y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte, y en cuyo atrio se enterraron juntos a amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de los difuntos se oye sonar sola la campana de la capilla, que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria lo llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes de que cierre la noche. El relato de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporárseles los dos jinetes, se perdió por entre las oscuras calles de Soria. Capítulo 2. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea del palacio de los condes de Alcudiel despedía
era un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor del fuego conversaban familiarmente, mientras el viento azotaba los empomados vidrios de las ventanas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general, Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Alonso miraba chispear el reflejo de la hoguera en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio. A propósito de la noche de los difuntos, las damas contaban historias temerosas con espectros y aparecidos, y las campanas de las iglesias de Soria sonaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en el que se encontraban. «Pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus cumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, ¿acaso por algún galán de tu lejano señorío?» Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo un carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus labios delgados. «Tal vez por la pompa de la corte francesa en donde hasta ahora has vivido», se apresuró a añadir el joven. «De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases un recuerdo mío. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar en esta tierra? El broche que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres?» «No sé en el tuyo», contestó la hermosa, «pero en mi país una prenda recibida compromete una voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un pariente». El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que, después de serenarse, dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos, y el tuyo, entre todos. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió una mano para tomar la joya, sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y se volvió a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de espíritus traviesos o malignos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ventanas, y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de unos minutos, el interrumpido diálogo se reanudó de este modo, y antes de que concluyera el Día de Todos los Santos, en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo. ¿No lo harás?», dijo él clavando una mirada en su prima, que brilló como un relámpago, iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho, como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: «¿Te acuerdas de la cinta azul que llevé hoy a la cacería? Y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo». «¿Se ha perdido? ¿Y dónde?», preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. «No sé, en el monte, ¿acaso?» «En el monte de las ánimas», murmuró palideciendo y dejándose caer sobre su sillón. «En el monte de las ánimas». Luego prosiguió con voz entrecortada: «Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces. En la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates, como mis antepasados, he llevado a esta diversión imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario de mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que han muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, incluso solo, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en alguna ocasión. Otra noche volaría por esa cinta, y volaría gozoso como a una fiesta, y, sin embargo, esta noche, ¿para qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre valiente, tornar los cabellos blancos o arrebatarte en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente, y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores: «Oh,
Eso de ningún modo. ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante pequeñez. Una noche tan oscura, noche de difuntos, y con el camino lleno de lobos. Al decir esta última frase la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver el fuego. «Adiós, Beatriz, adiós. Hasta pronto». «Alonso, Alonso», dijo ésta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerlo, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban con sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Capítulo 3. Había pasado 1 hora, 2, 3, la medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su habitación. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. Habrá tenido miedo, exclamó la joven cerrando el libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la iglesia consagra en el Día de los Difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj de la sala. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído, a la par de ellas, pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose una mano sobre el corazón procuró tranquilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido, con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por orden. Estas con un ruido sordo y grave, y aquellas con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya proximidad se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos. Se pasaba la mano por la frente y volvía a escuchar. Nada. Silencio. Veía como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando abriendo los ojos fijaba la vista en un punto, nada. Oscuridad. Las sombras impenetrables. «¡Bah!», exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy tan miedosa como esas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una historia de aparecidos?» Y cerrando los ojos intentó dormir, pero en vano había hecho el esfuerzo. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta se habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba en la orilla. Beatriz lanzó un grito agudo y escondió la cabeza entre la ropa que la cubría, conteniendo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, un siglo, porque aquella noche le pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, esta
tan hermosa la luz clara y blanca del día, separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto, sangrienta y desgarrada, la cinta azul que perdiera en el monte, la cinta azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron, despavoridos, a notificarle la muerte de su primo, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, tomada con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Ay Dios, me tiembla todo, se lo juro. Capítulo 4. Dicen que después de este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de los difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, contó cosas horribles. Entre otras cosas, aseguró haber visto a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse en el momento de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, con los pies desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Dios, tiene un pequeño diccionario. Ay, es muy potente este relato. Qué lindo leer este tipo de cosas en esta época. No sé a ustedes, pero a mí me encantó ese final. Déjenme en los comentarios qué les pareció esta historia. A mí me dejó la piel de gallina. ¿Qué quieren que les diga? Como siempre, muchas gracias por pasar. Nos vemos en la próxima. So just don't get overwhelmed, and you'll make it out, then you'll be just fine. I promise you don't have to worry about a thing. Don't let it break you down, you got me by your side.